nos va la mañana, que llevamos ya 5 horas y 14 minutos de programa desde las 6. Buenos días, Jorge Abad. ¿Qué tal, Carlos Alsina? Es que te incorporas ya muy al final del programa, ¿no? O sea, bueno, pero yo lo vengo escuchando desde las 6 de la mañana, desde que Vélez dice buenos días y el ingeniero abre la persiana. Escucharlo no tiene particular mérito, quiere decir, no requiere de un esfuerzo sobrehumano. Quiero decir que no soy ajeno a lo que ocurre antes de mi presencia. Bueno, que te quería decir, tú cartas no escribes, ¿no? No, ya no escribe nadie cartas. Como vaya que no, yo recibo cartas manuscritas todas las semanas. En la redacción es verdad que llega alguna carta, casi siempre para ti, pero es que ya ni siquiera, ¿cómo se llama la sección esta? Cartas al director de los periódicos, ya no son cartas. Cartas al director. Ahora son correos electrónicos. Aquí llega alguna carta manuscrita todas las semanas y que siempre son durísimas. O sea, durísimas de críticas con... Yo creo que quienes escriben cartas a mano son los más críticos. O al revés. Los más odiadores. Los que más halagan también. Pues no, pues aquí esas no llegan. Que tampoco estoy diciendo yo que me parezca mal, pero bueno, entonces cartas. Entonces hay que cambiarle el nombre a cartas al director, dices, emails al director, se llama. Emails al director, más de nuestro tiempo. No, lo de las cartas, te voy a contar algo que pasó este fin de semana preparando la conversación que vamos a tener ahora, bueno, que ya vamos a empezar, con Natalie Poza, que está aquí a mi lado. Buenos días. Buenos días. Natalie. Además viene muy abrigada porque sabe que en este estudio... Viene abrigada de cuello. Como buenos teatreros tenemos mucho miedo siempre con la voz. Va mirando el termostato como... ¿Cuánto está esto? Bueno, que Natalia ahora nos contará, pero está interpretando en el Teatro Español de Madrid un tranvía llamado Deseo, es decir, está interpretando a Blanche Dubois, gentileza de Tennessee Williams. Pero me entretuve un rato este fin de semana en buscar la correspondencia de Tennessee Williams para ver si escribió en su día algo sobre un tranvía llamado Deseo y sobre los personajes de un tranvía. Y que tampoco es que yo tenga en casa las cartas de Tennessee Williams, pero tengo un libro muy gordo que recopila parte de la correspondencia que él se cruzó con un montón de gente. Qué bonito. Porque parece ser que él, además de escribir teatro, era muy escribidor de cartas, o sea, que tenía mucha afición por el género epistolar. No paraba de escribir. Epistolar. Bueno, pues mira, fragmento de una carta que escribió Tennessee Williams en abril de 1947, cuando aún quedaban 8 meses para el estreno de un tranvía llamado Deseo en el teatro. Él había quedado muy impresionado porque había visto en Broadway una obra de Arthur Miller que se llamaba Todos eran mis hijos. Y desde ese día estaba empeñado en que el tranvía, que le tenía muy ilusionado como proyecto, lo dirigiese la misma persona que había dirigido la obra de Miller, que era Elia Kazan. Y entonces en ese primer momento Elia Kazan no lo tenía claro, no se decidía, se lo estaba pensando, se había leído el texto, pero no estaba seguro de entender del todo lo que quería transmitir el autor de ese texto y hacia dónde quería llevar a sus personajes. Y entonces Tennessee Williams le escribe la siguiente carta, 19 de abril de 1947. Le dice: intentaré aclarar mis intenciones en esta obra. Creo que su mayor virtud es su autenticidad o fidelidad a la vida. No hay personas buenas ni malas. Algunas son un poco mejores o un poco peores, pero todas se mueven más por la incomprensión que por la malicia. Una ceguera ante lo que ocurre en el corazón del otro. Nadie ve a nadie realmente, sino a través de los defectos de su propio ego. Así es como nos miramos unos a otros en la vida, con un cristal nublado por nuestra vanidad, nuestros miedos y nuestros deseos. Recuerdo, le dice Tennessee Williams a Elia Kazan, que me preguntaste ¿qué debería sentir el público por Blanche? Sin duda, creo que lástima. Es una tragedia con el clásico objetivo de producir una catarsis de lástima y de terror. Y para lograrlo, Blanche debe finalmente contar con la comprensión y la compasión del público, pero sin crear un villano despiadado en el personaje de Stanley. Es una cosa, un malentendido y no una persona, Stanley, lo que acaba por destruirla. Y al final, el espectador debería lamentar y decir: ¡ay, si todos se hubieran conocido! Luego Elia Kazan dijo que sí, como sabemos, si no solo dirigió la obra en el teatro con Marlon Brando ya interpretando a Stan, sino que luego hicieron la película, que seguramente es lo que los oyentes de este programa pues más recuerdan, un tranvía llamado Deseo. ¡Qué barbaridad! Estoy conmovida. ¿Te has sentido muy identificada? No, me he sentido muy conmovida porque además si nos hubieras leído esto al principio de los ensayos, pues muchas de las discusiones que hemos tenido, porque es muy bonito,
con los tiempos en los tiempos en los que estamos atrapados ahora mismo, ¿no? Ver que volver a esta cosa de reconocernos los unos a los otros, de invocar la compasión. Y luego es que el personaje de Kowalski es muy complicado y es muy bonito ver que en el fondo, detrás de ese hombre tan violento y tan abusador y tan maltratador, hay un hombre desesperado. Hay una desesperación, él no reconoce su propia vulnerabilidad, con lo cual aniquila la que tiene delante y la que más, que es en la figura de Blanche, ¿no? Y claro, todo esto lo estamos viviendo todas las noches, Pablo Derqui y yo, y es muy potente, es muy, muy hermoso esto, luego me lo pasas. Lo voy a leer a mis compis para cuando se nos olvidan las pautas. Lo que pasa es que también el autor puede tener la idea que quiera de su texto y de sus personajes, pero una vez que cobran vida en el escenario porque se decide adaptar el texto, y además, fíjate, con los años que han pasado, ya es como que pierde la autoridad sobre el texto que él creó. Ya pasa a ser propiedad de quienes lo interpretáis, de quienes lo vemos, de quienes... Pero hay que comprometerse con él, porque nosotros todas las noches le ponemos una vela. Sí, y además él decía, los actores sois la sangre que corre por mis venas y me da vida, con lo cual hay que comprometerse con lo que ha escrito. Y además es tan bueno, que el texto te lleva... coges vuelo de una manera brutal, porque es lo que tiene un buen texto. Es que no hay que irse mucho más lejos que a lo que dice y lo que no dice, sobre todo, porque está lleno de se puede explorar tanto que es inabarcable. ¿Habéis respetado el texto el libreto original? Sí, bueno, era mi ilusión, mi obsesión y yo la llevo leyendo muchos años. Bueno, a mí me encanta Tennessee Williams, cualquiera de sus obras, pero sí que David Serrano y yo nos comprometimos en, vamos a traducirla tal cual la escribió, y empezamos por la versión en inglés y de ahí pues hicimos lo que pudimos para que esté traducida con fidelidad. Y ahora que has escuchado a Tennessee Williams hablar de Blanche Dubois, que eres tú en el escenario, ella para ti, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Quién es? Para ti que la encarnas todos los días. Pues es una mujer. ¿Cómo es Blanche Dubois? ¿Qué le ha pasado? Es fascinante, es una mujer, es poner en el centro de la escena, ahora que está tan de moda esto del empoderamiento, sí o sí. Se empoderan dos en la vida. La mujer poner en el centro de la escena a la mujer, pero la mujer fracturada, la que no tiene suerte, y era una mujer con una fragilidad y una sensibilidad especial, que viene de un mundo en decadencia y que desaparece, ¿no? Y que se ve en esos momentos en la vida en los que o te tienden la mano o te ahogas o te vas. Y por eso Tennessee Williams decide convertirlo en una tragedia, para aplastar al más débil, porque es muy inteligente. Él mismo se veía en los dos polos. Él conocía su propia violencia, por eso los personajes son tan interesantes, tienen sus luces y sus sombras todos. Ninguno se libra, no hay buenos y malos, como bien has dicho. Pero decide convertirlo en una tragedia y que se aniquile al más débil, porque en la vida se aniquila al más débil y no hay más que salir a la calle en Madrid y vemos a Blanche Dubois por todas partes y de todos los géneros. Hay muchas personas que acaban en la calle por un sistema despiadado que no te acoge, y ella es una de ellas. Y es que es caleidoscópica, tiene de todo, también tiene una parte insoportable y es tremendamente invasiva, es clasista, es caprichosa. Es mentirosa, fíjate, todavía perdón, es como de... Sí, te has ofendido un poco. Muchísimo. Sí, pero porque también es verdad que hay una dignidad en el texto también que yo intento defender. Y es cierto que ella, más que mentir, necesita refugiarse en una fantasía que la consuela, y a medida que la van destrozando más y más y más, se ahoga más en alcohol, se anestesia más y se anestesia también mucho con sus fantasías, hasta el punto que se empieza a delirar mucho y se inventa mundos que no existen, pero por pura supervivencia. Ella se sabe en un momento muy difícil y va a casa de su hermana
porque es lo único que le queda. El problema es que se encuentra en un espacio muy claustrofóbico donde hay mucha violencia y donde no es acogida. Y te pasas toda la función como espectador, porque yo creo que eso es lo maravilloso que tiene la obra, diciendo, por favor, que paren de pelearse, que se reconozcan los unos a los otros. Y no sé si os suena, pero estamos viviendo eso todo Se pelean el rato, todos ¿no? con todos, también te digo. Se pelean todos con todos porque no se escuchan, no se ven, no se reconocen. Y es muy angustioso de interpretar y de ver. Pero bueno, esto es la humanidad, es eso. Yo estoy contigo, pero no te veo ni te escucho. Visto con los ojos nuestros de hoy. Sí, claro, es muy actual. La obra es de los 40 y la película es del 50 sí, sí, 51. Claro que es muy actual, porque sí. Una de las cosas que ahora el espectador, o al menos está deseando, es que la hermana se deje rescatar de esa situación de violencia absoluta en la que vive, ¿no? Sí, la hermana es también una víctima de maltrato y como nuestra pobre Blanche hace todo lo que puede para abrirle los ojos a la realidad de que es una mujer maltratada y que tendría que meter cuanto antes distancia con ese Sí, Blanche tiene un momento muy lúcido con su hermana cuando le dice, tú eres muy joven y te puedes ir de aquí. Exactamente. Que no es tan fácil, es fácil decirlo y aparte que ni siquiera ella se lo cree porque no está preparada tampoco para irse de ahí y cuidar de su hermana, está en un momento muy difícil. Y luego la película fue censurada y no aparecía ni la violación del final ni la paliza que le da a su mujer embarazada, Kowalski. Por supuesto, nosotros lo hemos rescatado y por lo tanto está mucho más vigente hacerlo ahora sin esa censura que lo que pudieron hacer en una película que tiene un punto más edulcorado, en contra de la voluntad tanto de Elia Kazan como de Tennessee Williams, que lo sufrieron mucho, pero les obligaron a quitar esa parte que es fundamental en la obra. Incluso las alusiones a la homosexualidad, me parece que también las matizaron un poquito. Cuando habla tu personaje de aquella... del amor de su infancia, claro. Es que ella vive con una culpa terrorífica, porque tuvo un amor de adolescencia, su gran amor. Ella confunde mucho el amor con la desgracia y se culpa de algo que en el fondo pues tampoco fue culpa suya. Eran muy jóvenes, su amor era homosexual y se suicida. Entonces ella por eso tiene esa especie de fijación por los chicos más jóvenes y se queda atrapada en esa cosa que tenemos cuando nos quedamos atrapados en la desgracia y la confundimos con el amor, ¿no? Entonces ella misma es incapaz de amar y de ser amada porque no atraviesa eso, ¿no? En aquella época no había terapia, con lo cual todo era mucho más desastroso. Estaba intentando encontrar, porque la vi también este fin de semana, pero ahora no te lo encuentro. La crítica que hizo el diario ABC cuando se estrenó la obra de teatro en España, Ajá. que es en el año 60 y Wow. 60 y tal. Y entonces el resumen que hacía el crítico a sus lectores de qué trataba la obra, dice, la obra trata sobre una mujer neurótica y psicótica, sí. Claro. ¿No dijo histérica? Pones la misma cara que puse yo al leerla, digo, vamos a ver, la obra trata de muchas cosas, pero no es... Bueno, es como una mujer neurótica y sí. psicótica que es la responsable de todo lo demás que sucede en la obra. La aparición de una mujer neurótica desencadena todos los demás conflictos. Es muy machista y muy feo. Y muy poco fiel. Sí, hace poco alguien también escribió... Un poco fiel al texto, además. No sé quién era, pero da igual. Algo así como que la misma... que era tan violenta como Kowalski en su... Y dije, uy, cuidadito, señor. Hombre, ponerles en el mismo plano a una claro, y otra. No, pero tiene gracia, ¿no? Como la mujer fracturada... Lo fácil es tildar a la fracturada de loca. Y luego el propio Tennessee Williams se indignaba y le dolía mucho cuando le decían, en tus obras solo hay dolor, y decía, espero que mis personajes sean mucho más que una neurótica, un violento. Afortunadamente son seres humanos con muchas contradicciones y evidentemente no se libra ninguno ni de las luces ni de las sombras, sí. Oye, interpretar a Blanche Dubois debe ser agotador. Bueno, sí, tiene su precio. Ya como me dijo un día Isabel Coixet, vas a pagar el precio de personajes que... Y es verdad, sí, pero bueno,
Ha sido más difícil a lo largo del proceso de ensayos. Hay un momento como de trasplante cuando la empiezas a poner en pie y tu cuerpo no se cree todavía lo que estás jugando hasta que entiende que vas a ser dos, pues ahí se pasa peor. Pero ahora me lo gozo mucho. Es más el disfrute que el cansancio. Voy con muchas ganas al teatro y luego estoy muy bien rodeada y estamos muy felices. Entonces, y además, hay que quitarse de en medio. O sea, María... yo la acompaño, la dejo y digo, venga, Blanche, tira para adelante y luego nos suicidamos juntas. Luego vamos juntas al manicomio. Perdona. Que iba a decir que con María Vázquez ya estuviste en El Español, ¿no? Bueno, María, no, en El Español no, pero yo con María trabajé. Es tu hermana. María es mi hermana, es mi actriz favorita y una de mis mejores amigas, y lo digo porque hicimos juntas una obra de teatro y ahí fue donde tuvimos la idea. Con Andrés Lima. Pensé que había sido en El Español. No, estuvimos en la Abadía. Era prostitución lo que hiciste en El Español. Sí, y decidimos hacer esto juntas y cuando llegó la oportunidad, por supuesto la llamé y crucé los dedos para que pudiera ser y aquí está conmigo, sí. Es una jefaza. Vamos a ver ya el elenco completo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, que la dirección es de David Serrano, sí, lo has mencionado ya. Y la adaptación sobre el texto original, insisto, que es el de Tennessee Williams. De 2 horas y pico. 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto. Sí. Es que hay un intermedio que según él había que poner. Yo soy más contraria, pero bueno. Parece ser que la gente necesita descansar. Habéis respetado el intermedio también. Bueno, es que ahora parece que no podemos estar 2 horas y pico en un teatro, pero yo he estado hasta 6. Sí. Hasta 6. Sí. Además no pasa nada. Se agradece el aire acondicionado ahora, se está muy a gusto. No pasa nada, No pasa nada. Hay que aguantar. Sí. El problema es el móvil es el problema. Todo el mundo lo enciende en el intermedio y luego vuelve a sonar. Pero bueno, estamos consiguiendo que la verdad es que hay un silencio muy particular en esta función, pero todavía es un dolor lo de los móviles. Hay que requisar los móviles. Habría que requisarlos, ¿verdad? No pasa nada y librarnos de esa esclavitud y esa adicción durante 2 horas y pico, que es una gozada. Sí. Una taquilla y deje aquí usted su teléfono. Sí. Pues claro. Sí. Y ya se queda alguien pendiente por si pasa algo muy urgente y avisan a alguien. Ya vamos no suele a pasar nada. Bueno, David Serrano, Natalie Poza es Blanche Dubois, hemos mencionado a Pablo Derqui, que es Kowalski, a María Vázquez, que es la hermana de Blanche, es decir, Estela, a Jorge Usón, que hace de Harold Mitchell. Muy fan de Jorge Usón soy. Muy bien. Sí, me gustó mucho. También. Por ejemplo, en Galgos está fantástico. Luego está la vecina, que es Carmen Barrantes, es la... Eunice se llama. Eunice, a Rómulo Asereto, que es Pablo, Mario Alonso como Steve y Carracedo en el papel de el joven. Sí. El joven. Claro que seguramente a Blanche pues, le trae muchos recuerdos de ese otro joven. Exacto. Del que ya estuvo colgada y sigue. Sí, podría ser hasta colgada. Una ensoñación, no se sabe muy bien lo que pasa ahí, sí. Pues ya hemos dado el elenco completo. Y que están hasta el 27 de julio. ¿Solo? Sí, por eso faltan 4 semanitas enteras. Ojalá vengáis. Hasta el 27 de julio. Yo pienso ir. Pero ya habéis, ¿cómo se dice ahora? ¿Ya habéis girado por...? Un poquito, pero no mucho, ¿eh? Pero todavía nos queda un poco también después. En otoño haremos plazas por ahí. Sí. ¿Y os habéis visto todos la película de nuevo? Yo sí, yo lo veo todo. ¿Sí? Y la de Jessica Lange también, que me gusta mucho, con Alec Baldwin. Sí. Yo creo que sí, que en vez de cogerle miedo a las versiones hay que abrazarlas y, oye, se aprende de los buenos también y se inspira uno. Es que es preciosa la película, a mí me encanta. Con Vivian Leigh. Y con Marlon Brando. Y Marlon Brando jovencísimo. 23 Hace poco, como anécdota os cuento, 23 Leigh. Salgo por el patio de butacas y escuché a una señora que decía, pobre Vivian. Y dijo, mira, cómo está integrada la película, que se tira 2 horas y cuarto conmigo y dice, pobre Vivian. Digo, que claro, normal. Se le quedó grabado a la mujer. Bueno, y en la peli sale Karl Malden. Impresionante. Que también estaba en la función teatral. También, Yo creo que es el único que repite, además de bueno, Marlon Brando. Sí. Claro, Marlon Brando, 23 años, dice Jorge. Sí. Pero es que ayuda mucho cuando interpretas a un tipo tan violento y tan despreciable en muchas cosas como Kowalski, que lo interpreta Marlon Brando con 23 años. Lo suaviza, pues, ¿no? Claro. Bueno, sí, esa parte tenía puede ese detestarle, físico, claro. Sí. Bueno, es bastante detestable de todas muy maneras. Habría que estar ahí delante de él comiendo el pollo y pegando golpes, ¿no? Pero sí, claro. por muy guapo que seas. Esas manos manchadas de grasa, límpiate esas manos. Sí. No, bueno, y todo. No, la obra tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Lo que pasa es que luego es catastrófica, pero es muy potente en todos los sentidos, ¿eh? Bueno, ¿y qué más tienes así
En ciernes. Los artistas siempre estáis con 40 cosas a la vez. No siempre, pero en esta ocasión es verdad que con dos cosas muy, muy chulas, porque el 11 de julio estrenamos Furia. Qué buena esa. En una serie escrita, dirigida, creada por Félix Sabroso, que tiene un talento estratosférico, un universo propio muy particular, un sentido del humor muy despiadado. Y la serie es maravillosa. Entonces, y yo también ahí tengo una especie de Vilange du Bois de Usera muy particular. Así que yo le decía, pero parece que fuerte, ¿no? A veces parece que los personajes se parecen. Es una cosa muy loca, ¿no? Porque también es una mujer que llega a casa de su madre con una mano delante y otra detrás y se ve frente a un desahucio. Está todo el tema de la vivienda. Sí. Cada capítulo lo protagoniza una actriz. Son 8. En algunos nos cruzamos. Está Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Cecilia Rotillo, somos las protagonistas. Y luego está Ana Torrent, Pepón Nieto, Natalie Pino, bueno, hay gente maravillosa. Alberto San Juan, creo que también. Alberto San Juan, Claudia Salas, que hace de mi hija, y Marilu Marini, que es una actriz muy conocida en Francia y en Argentina, que hace de mi madre, que hemos tenido el honor de tenerla, porque tiene un personaje secundario, pero muy potente, pero quería trabajar con Félix, le gusta mucho. Y bueno, pues eso es una serie sociológica, es un retrato de este sistema despiadado, resquebrajado en el que estamos viviendo, pero en el que participamos todos, ¿no? Entonces parece que todas son, sí, hay quien lo ha dicho, no, mujeres furiosas, empoderadas, dices, no se libra ninguna de ser víctima de ese sistema, pero también de ser responsables de lo que no funciona, ¿no? Que es un poco, por eso me parece una serie que nos retrata muy bien, ¿no? Como que todos criticamos lo que no nos gusta, pero no queremos tampoco cambiar las cosas, ¿no? Y así nos va. Pero tiene un sentido del humor muy es una sátira brutal. Y los capítulos tienen tonos bastante diferentes. El mío sería un poco más rollo Ken Loach, como más aparece el barrio en mitad de los 8 capítulos, pero hay otros así que te recuerdan mucho, pues yo que sé, el cine de Todd Solondz, en punto almodovariano. Bueno, Félix, en el fondo no me gusta compararlo porque es un universo muy propio, pero y está rodado con mucha belleza, muy bien dialogada. De verdad que cada capítulo parece cine. Son media hora, pero yo cuando la vi dije, no, seguro que está acelerado. En media hora no podemos haber contado todo lo que hemos rodado con detalle y tal. Y sí está, se ve todo. Es de esas series que puedes revisar para fijarte en los detalles, ¿no? El vestuario, los diálogos. Nos lo hemos currado mucho. Sí, de verdad, ¿eh? Pues vaya mes de Furia. julio tienes, sí. Furia. Antes de que te vayas, yo te tengo que preguntar, porque está en plataformas ya también desde este fin de semana Daniela Forever, que es la de Nacho Vigalondo. De Nacho Vigalondo, colaborador. Otro universo propio, sin igual. Sí. Colaborador muy a nuestro pesar de este programa, ¿no? Pues estaréis felices, es un genio. Bueno, no sé. Hace chistes buenos. Buah, es la hostia. Hace chistes que está prohibido ya que haga chistes tan malos. Pero es verdad que es un genio. Es un genio, tiene un... Y es absolutamente imprevisible. Sí. Y yo te quería preguntar cómo ha sido la experiencia de sufrir a Nacho Vigalondo como director en Daniela Forever. Pues nada, hay que ponerse en sus manos y no hacerse muchas preguntas. Y yo, la verdad es que leí ese guión, me pareció brutal. Es muy bueno. Pero sobre todo porque le veía a él. Fíjate, siempre le dije, yo creo que el protagonista tendrías que ser tú. Tiene un punto también Woody Allen en esa peli, lo que pasa es que luego ya pues coge el vuelo de Nacho y no puede ser de otro director, ¿no? Y sí, hay que ponerse en sus manos y luego tiene una cosa que es un ser humano excepcional. O sea, hay pocos directores, bueno, igual cada vez hay más, ojalá, pero que traten a todo el mundo de igual a igual en un set, que sea, ¿verdad? Es muy buen tío. Y se lo goza mucho y no tiene miedo a arriesgarse, pero a un nivel, o sea, el punto más alto del riesgo, Nacho. O sea, vamos a probar esto. Y dices, esto es una insensatez. Te dice, pues eso. Bueno, pues vámonos. Eso es. Sí, y seguramente sabrás lo que estás rodando. Pero la película a mí me parece magnífica. Sí, es muy especial. Además es una historia de amor, que adolecemos de historias de amor. Y quien quiera ver hasta dónde puede arriesgar Nacho, que se espere a la serie sobre el universo de Tamara y compañía. Wow, es verdad. Superstar, creo que sí. Y bueno, eso sí que ya Nacho le va al en un par de viernes.
Natalia, muchas gracias por la visita. A vosotros. Sabes que estamos encantados siempre de recibirte aquí. Igualmente. Y que te siga yendo Y bien. gracias por esa lectura. Te llevas aquí la carta ¿Me de la de dejas? Tennessee. Sí, espérate a ver ¿Me si la te firmas? encuentro. No, que es de Tennessee Williams. Da igual, pero ponme un autógrafo. Sí, ahora te lo pongo. Espérate a ver que la encuentre primero. La voy a guardar con el guión. Bueno, hacemos una Los pausa. más. Ahora mismo continuamos. Yo creo que es página 2. Muchas A gracias, ver, chicos. Página 2. Gracias, Natalia.